Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. En esta parte del programa, Junior y amigos, vamos a dar un paseo por Medio Oriente. Vamos a conversar con los invitados que tenemos en la noche de hoy. Vamos a hablar con Imán Noor, quien es activista para la libertad de Palestina, y Ángel Leonardo Peña, quien es escritor y también activista. Buenas noches, bienvenidos a Cerrando la Noche. Muchas gracias por recibirnos. Qué bueno, qué bueno. Bien, Imán, Ángel, hace noviembre a la fecha, casi 7 meses. Sí, ya 7 meses. Sí, lo que lleva del año. Lo que lleva de octubre, ¿verdad? Y octubre. 7 meses se recrudeció un conflicto entre Israel y Palestina. Muchos solo hablan de Franja de Gaza, pero Gaza no es un país, Gaza es Palestina. Y eso hay que matizarlo siempre. Y nos gustaría, antes de hablar de la actualidad, un poco que nos ayudaran a nosotros y a nuestra audiencia a entender el conflicto palestino-israelí. Bueno, lo que siempre se nota en los medios y obviamente en el sistema histórico moderno es obviamente lo que ocurrió el 7 de octubre. Pero comenzar por el 7 de octubre es un acto antihistórico, comenzando y hasta algo más inmediato. Antes del 7 de octubre, alrededor de 300 palestinos de Cisjordania habían sido asesinados por la Fuerza de Defensa israelí, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, esto es un conflicto que lleva muchos años. ¿Y de dónde más o menos nace este conflicto? El Estado de Israel nace en 1948. Y sin embargo, antes de esto, cuando el mandato de lo que se llamaba la Palestina histórica, ¿verdad?, que era un mandato bajo el control de los ingleses, ya desde la declaración de Balfour en 1917, los ingleses le prometen al pueblo de una nación dentro de Palestina. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros como latinoamericanos podemos entender que aquí obviamente hay una arrogancia histórica, ¿verdad? Los grandes poderes imperiales del mundo hacen con sus tesoros las divisiones que ellos quieran. Entonces agarran un pueblo en Palestina que era orgánico, independiente, que tenían, porque también te menten la mentira de que allí no había nada, que era un pueblo pobre. Ahí había una gran comunidad. Gaza, por ser un frente, un puerto, tenía grandes riquezas de esa manera. Entonces comenzamos a ver como este movimiento forzado de poblaciones judías a Palestina. ¿De dónde también vuelve a salir esto? Otro elemento del colonialismo. El gran arquitecto de lo que fue el Estado de Israel fue un personaje que se llamaba Theodor Herzl. Theodor Herzl en 1902 le escribe una carta a un personaje muy infame en la historia que se llama Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, para los que no sepan, antes de que Zimbabue se llamara Zimbabue, se llamaba Rhodesia, ¿verdad? Viene del nombre de este personaje, un gran personaje infame dentro de lo que sería el colonialismo inglés. Y el personaje de Theodor Herzl le escribe a Cecil Rhodes, y no termina de mandar la carta porque Cecil Rhodes fallece, pero habla del Estado israelí como un proyecto colonial. Entonces ya comenzamos a ver este aspecto del colonialismo que aparece como el Estado de Israel. Mucha gente también dice, sí, bueno, en 1948 se divide supuestamente entre Israel y Palestina. Un elemento que los palestinos rechazaron y que las Naciones Unidas aceptaron. Pero también hay que ver cómo eran las Naciones Unidas en ese momento, ¿verdad? Porque la gente que aceptó esto fue Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, todos estos elementos que tienen sus propios proyectos imperiales en sí mismos. Los países que se abstuvieron y los países que se negaron fueron países como India y Yugoslavia, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido esa votación después de los grandes movimientos anticolonialistas en África, en Latinoamérica y en el Medio Oriente? Sería muy fácil decirlo, sería la misma votación de cuando la mayoría de los países del mundo quieren que Palestina tenga un Estado y los únicos que se rechazan a esto es Estados Unidos.
Entonces, desde el principio uno tiene que entender que si uno va a entender el conflicto entre Israel y Palestina, uno tiene que situarlo en una condición colonial. Colonial de la misma manera que pudo haber ocurrido en Latinoamérica, como ocurrió en el sureste asiático, como ocurre en todos los lados del mundo. Y al final se entiende como eso mismo, un proyecto de expulsión, porque hay que recordar que en 1948 se expulsan a 700.000 personas palestinas, un día que los palestinos lo llaman como el Nakba. Lo expulsan de sus tierras a través de la fuerza, las quemas de su olivo, y desde ese momento el pueblo palestino, a través de no solo esos movimientos, se ha encontrado en condición de refugiados dentro de su propio hogar. Y pasan muchas cosas, obviamente la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, y se comienzan a cambiar nuevos elementos dentro de la geografía, porque antes, por ejemplo, antes Gaza pertenecía a Egipto y Cisjordania pertenecía a Jordania. Después del 67 vuelven a ocurrir estos mismos elementos y, por ejemplo, parte de la resistencia palestina ocurre en el Líbano y ocurría en Jordania, ¿verdad? Y Gaza todavía era en parte del control de Egipto. Entonces lo que vemos es que hay una población nativa, indígena, que lo que está haciendo es resistirse a un proyecto colonial y un ataque colonialista. Entonces cada vez que nosotros vemos un tipo de reacción, es muy fácil decir que, por ejemplo, un ataque terrorista, y los grandes medios lo hablan de esa manera. Y quiero recordarle a los videntes dominicanos que hoy en día, por ejemplo, la Revolución del 65 y los personajes históricos de la Revolución del 65 se encuentran en el panteón de los héroes de la resistencia, de una manera u otra. Pero hay que recordar que en su momento los medios americanos y los medios amarillistas, incluso de este país, los tachaban de la misma manera: terroristas, comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, que en el último momento, estos últimos momentos que han pasado del 7 de octubre y la masacre y el genocidio que ha continuado hasta este momento, donde más de 35.000 personas han fallecido, donde más del 70% de la infraestructura ha sido destruida, ya no hay universidades en Gaza, donde más de 100 periodistas han sido asesinados por el gobierno israelí, y todo esto sigue continuando. Después de ese momento y después del ataque del 7 de octubre, yo lo que tengo que decir, que uno puede estar o no estar de acuerdo con las acciones de Hamás, o pensar en el acto de resistencia como un acto de resistencia armada, eso podemos debatirlo, pero uno tampoco puede condenar una sublevación de esclavos. Entonces ese es más o menos el concepto histórico y el contexto histórico en donde nos encontramos en estos momentos. Un proceso que no es inmediato, que ha sido muchos años largo, en una pelea entre un pueblo colonizado contra un pueblo colonizador. Antes de que Iván no des su parecer, usaste dos términos que sería bueno de una vez debatirlo, ponerlo en contexto antes de que avance el programa. No queda claro en tu exposición el tema, más allá del hecho, la naturaleza. ¿Quien perpetra el hecho es un hecho terrorista o no? ¿O quien lo perpetra es una organización terrorista o no? ¿O lo que hay es un hecho de autodefensa de una sublevación en contra de un opresor? Descifra eso para que la audiencia vaya teniendo cada cosa en cada lugar. Ok, cuando estamos hablando de este conflicto, por ejemplo, en este caso en particular, Hamás y otros grupos islamistas dentro de la Franja de Gaza y el gobierno israelí, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, en Cisjordania se habían asesinado a 300 personas, 300 civiles. Antes de esto, recordemos que este no es el único momento. Por ejemplo, en la marcha del retorno, que era una marcha pacífica que ocurrió en la Franja de Gaza, más de 300 personas fueron asesinadas por el gobierno israelí. Entonces es muy fácil, ¿verdad?, para los grandes poderes occidentales del mundo determinar que las acciones de Hamás son acciones terroristas. Pero nosotros que nos encontramos en Latinoamérica, que entendemos lo que es la lucha anticolonial, esto solo uno lo puede entender, las acciones de Hamás, al menos como actos de, como dijimos anteriormente, una sublevación o actos de una resistencia armada. De la misma manera que, por ejemplo, en Argelia, el FLN participa en actos de violencia contra el Estado francés. Ahora, claro, Estados Unidos también declaró que el FLN eran unos terroristas, no solo el FLN, también el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, ¿verdad? Cuando el Congreso Nacional Africano
hacia sus confrontaciones con el Estado de apartheid, y también Estados Unidos lo llamaba terrorista. Es más, a Nelson Mandela lo sacaron de la lista terrorista no hace mucho. Entonces, que haya elementos de Hamas o que uno pueda debatir si es necesaria la lucha armada, en eso podemos hablarlo. Pero es una respuesta a un acto de opresión que comenzó hace más de 75 años, que comenzó antes incluso del 48, que está basado en un sistema altamente racial, de apartheid, genocida y hasta cierto punto en su mayoría lo que nos ha mostrado últimamente las acciones de Israel en Palestina, fascistas. Entonces al fascismo de cualquier manera uno se le tiene que resistir. Y entonces este acto de resistencia armada, civil, política y económica es parte de la gran narrativa del oprimido contra el opresor. La autoridad que tiene Hamas, digamos, en esta parte de Palestina, en la franja de Gaza, ¿es una autoridad auténtica o es el resultado de una imposición de esta organización de resistencia, como la llama Ángel? ¿Cómo se da esta autoridad que tiene? Tenemos que tener en cuenta que la ocupación pasó en 1948 y en este momento no habían esa resistencia de Hamas, no existían. Estos son los jóvenes que han visto la ocupación, el sufrimiento ¿cómo se dice? Violencia. La violencia por parte de Israel por todos estos años. Han visto sus tíos y padres y abuelos asesinados y sacados de sus casas, y han visto bueno, no solo violencia, pero también todo tipo de atrocidades que ha cometido Israel, si sea bloqueo de agua o comida o control militar por cosas normales, chequeos militares en todos lados de Gaza. Respondiendo como a lo que creo que estás tratando de llegar, como si hay un nivel orgánico dentro de sí mismo, una imposición, es una historia interesante, porque jamás sale de más o menos al final, sale como de parte de la hermandad musulmana, ¿verdad? Que era una sociedad musulmana en Egipto, ¿verdad? Y se comienza a volver popular en la franja de Gaza por razones extrañas. Israel permite que esta organización, que todavía no se había convertido en Hamas, que amase dinero y mucho financiamiento, por ejemplo, de Qatar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué Israel permite supuestamente esto? Porque lo que Israel de verdad quería era que hubiera una división política entre el Fatah, que era como, vamos a ponerlo, el grupo un poquito más moderado políticamente, laico, ¿verdad? Que tenía mayor presencia en Cisjordania, y este nuevo elemento religioso. Entonces, de una manera u otra, Hamas, hasta cierto punto, es un golem de Israel. Es un golem relativamente manufacturado de Israel para crear una cierta división en términos entre lo religioso y lo político. Ahora, ¿qué pasa con este golem? Le sale el tiro por la culata, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucho apoyo dentro de Gaza para Hamas. Es más, cuando se hacen las elecciones de Gaza en el 2005, Hamas gana unas elecciones que el mismo Jimmy Carter dijo, una de las elecciones más libres del área. Entonces, que hay elementos internos de Hamas que uno puede criticar, que tiene elementos autoritarios, claro que sí, y eso también es necesario para el debate. Pero hace poco se hizo una encuesta dentro de Gaza, donde se pregunta si las acciones de Hamas fueron válidas, fueron importantes, si son apoyadas. Entonces, y la mayoría de la gente dijo que sí. Entonces, sí hay un elemento orgánico dentro de esto. Y parte de este elemento orgánico es que la Autoridad Palestina en Cisjordania, de una manera u otra, se ha vuelto un instrumento de la ocupación israelí.
Entonces, para el palestino, que como dijo Imán, ha sufrido todos estos elementos de violencia, de masacre, de genocidio, y ve al menos una respuesta, y puede estar o no estar de acuerdo, al menos eso le inspira un tipo de confianza. Porque ya en Cisjordania, la mayoría de la autoridad palestina no actúa de ninguna manera de actos de resistencia concreto. Entonces, por eso mucha gente en Gaza ha escogido a Hamas como más o menos su representante. Pero sí comenzó en esencia como un golem israelí para tratar de dividir, que hasta cierto punto sí fue un éxito, tratar de dividir el sistema nacional de unidad que tenía Fatah en Palestina en ese momento. Ángel, cuando empezamos la entrevista contigo, hablaste todo un preámbulo de cómo nace, cómo surge esto entre la Franja de Gaza, Palestina, Israel. Hablaste de que era un puerto muy rico, donde había un enclave de personas que vivían allí, pero ha cambiado en el tiempo y hoy vemos, no sé, quiero que me ayude a entender si en este caso ese poblado que está ahí, esa gran cantidad de personas que viven ahí, que están dentro de un espacio que se le denomina Palestina o Franja de Gaza, que está también ubicado dentro de otro espacio que es donde está Israel, son independientes económicamente, pueden producir sus riquezas, o depende de otro pueblo, de otro estado, de otra gente para poder suplir sus necesidades, que es lo que vemos la gente que está de afuera viendo el conflicto, claro. Es lo que vemos. A ver. Dependen directamente, y eso es parte de porque esto es un proyecto colonial. Baruch Kimmerlin, que era un sociólogo israelí, llamó en el 2003, incluso antes del bloqueo ilegal, llamó a la Franja de Gaza el campo de concentración más grande del mundo. ¿Qué pasa? Todo lo que entra a Gaza, todo, desde juguetes hasta dulces, están controlados por Israel, ¿verdad? Por eso vemos que en esta nueva intromisión dentro de Gaza, Israel corta la electricidad a hospitales, a colegios. Tienen un límite de horas que pueden usar la electricidad, y igual que necesitan permiso del gobierno de Israel para tener un negocio, hasta que tienen calles que ellos no pueden caminar. Entonces es apartheid en un sentido literal. Sí, no tienen ningún sentido de autodeterminación. Por ejemplo, el dinero que puede ser que reciba Palestina pueden recibirlo de UNRWA, ¿verdad? Que es una organización de las Naciones Unidas, y donantes quizás privados y nacionales, pero todo este dinero de una manera u otra lo maneja directamente el Estado israelí. Entonces, como vimos anteriormente, en las cúpulas israelíes se habla de la alimentación de Gaza como una dieta plus. ¿Qué significa esta dieta plus? No los vamos a dejar en total inanición, pero tampoco queremos que coman muy bien. Todo lo que está no queremos hombres fuertes para combatir. No queremos nada. Todo lo que es de Gaza, de una manera u otra, es de Israel. No tienen ninguna independencia económica, no tienen ninguna autoridad de verdad política dentro de ese estado, porque no es un estado, ¿verdad? Es como cualquier otra colonia dentro de un estado, ¿verdad? Que en donde no tienen ninguna autodeterminación económica, y es algo que obviamente a cualquier persona se sintiera totalmente miserable y limitado, y obviamente quisiera actuar al respecto, pero todos los aspectos económicos de Gaza los maneja Israel, similar con Cisjordania. Manejan cómo se puede mover el dinero, manejan cómo se pueden mover las personas, manejan qué entra y qué sale, qué tipo de independencia tiene esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de Israel, que la gente quizás piense que como son términos radicales, como fascista, como colonialista, como apartheid, no dicho por mí, ni dicho por Imán, dicho por Amnistía Internacional, dicho por Human Rights Watch. La Corte Penal Internacional de Justicia está considerando llamarlo genocida, ¿verdad? Estos no son términos ni radicales ni en el margen de la conversación. Esta es la realidad que se vive todos los días en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Más allá de Israel, ¿qué importancia geopolítica tiene la Franja de Gaza para esa zona? Bueno, la Franja de Gaza en sí, geopolíticamente, lo que tiene importante es que tiene capacidad de puerto, ¿verdad? Que eso siempre es importante en cualquier elemento geopolítico. También la Franja de Gaza tiene una reserva de gas natural muy grande.
¿verdad? Que está en las afueras de los mares. Del mar. Pero obviamente Israel ya está viendo cómo manejar eso. Entonces parte de la importancia de Palestina, no solo importancia ideológica de lo que nosotros antes entendíamos como el panarabismo en los 60 y en los 70, no solo obviamente es una lucha contra este tipo de colonialismo, sino hay necesidades materiales, capitales de Israel para controlar a los recursos financieros de Gaza. Entonces es una combinación de muchos elementos, tanto el político ideológico, en donde la mayoría del mundo llora por la muerte de estos palestinos y por la parte que sufren, y también el abuso económico, ¿verdad? Muy buitre y muy capitalista de parte del Estado de Israel para adueñarse de todo lo que pudiera tener de valor Palestina. Y al mismo tiempo uno no puede simplemente terminarlo solo como un elemento material, porque al menos yo no lo he visto en ningún otro ejemplo de colonialismo así tan violento. El rey Leopoldo en Bélgica no quemaba toda Bélgica para hacer caucho, ¿verdad? Aquí sí se está quemando toda Gaza, ¿verdad? Entonces, como todo, está ese elemento económico importante, está esa entrada al mar, y también Israel se posiciona, porque es geopolíticamente importante, se posiciona como uno de los pocos aliados de Estados Unidos en la zona. Entonces, una entrada para ellos para defender sus propios intereses de otras maneras. Propios intereses porque desde Israel se puede mandar cualquier misil a Irán, a Irak y a Siria, como vimos hace poco cuando Israel manda unos misiles al consulado iraní en Siria. Entonces también es como un pequeño perro de ataque de Occidente para posicionarse en ese mundo. Con tu permiso, Ángel, tenemos que irnos a una pausa, a unos compromisos comerciales. Creo que interesante este panel, muy bien acorde con la realidad que vive ahora mismo Occidente, y la verdad es que en esta parte Latinoamérica desconoce la realidad, y qué bueno que tanto Imán Nor como Ángel Leonardo Peña nos están dando pues una visión diferente a lo que vemos en la prensa, que a veces es un poco malintencionada, un poco doblada, pero estamos hablando con los mismos activistas, con la misma gente que vive la situación a diario, y esto es importante. Continuamos esta interesante conversación con Ángel Leonardo Peña, quien es escritor y activista, y además Imán Nor, quien es activista por la libertad de Palestina. El bloque anterior era de rigor, dedicarlo un poco al contexto histórico para uno tener una aproximación de lo que está pasando. Y como dije hace mucho tiempo, independientemente de su creencia religiosa, independiente de su simpatía política, de los afectos o desafectos que usted pueda tener con Hamas o con Palestina o con Israel, de lo que se trata de un drama humano, posiblemente sin precedentes en la humanidad, porque hablar de más de 34.000 muertes en poco menos de 6 a 7 meses es algo muy grave. Hablar de bombardeos indiscriminados, donde no se distingue una escuela, una iglesia, un hospital de un cuartel militar, es una cosa terrible y tremenda, y que esté pasando, como he dicho en otras ocasiones, bajo la mirada cómplice de las policías del mundo, de los que llaman a todo el mundo a capítulo cuando te sales de la línea. Entonces, ver esto hoy, Imán, ¿cuál es la reflexión, cuál es el llamado que están haciendo ustedes, que están provocando sensibilizar no solo a la gente, porque la mayoría de la gente creo que está sensible, es sobre todo el poder que se resiste a actuar en consecuencia? Estamos viendo mucho movimiento mundialmente. Por ejemplo, ahora mismo vemos en las noticias que los estudiantes estadounidenses están protestando en sus universidades, están pidiendo que las universidades cortan relaciones con Israel. Y también estamos viendo en varios países, por ejemplo, hoy
Colombia, el presidente de Colombia dijo que él cortará relaciones con A partir Israel de mañana. A partir de mañana, exactamente. Y eso todo nos muestra que la humanidad existe y la gente está pidiendo que para esto, que están intentando todas las maneras que pueden para debilitar Israel, para que no sigan bombardeando, no sigan matando a los civiles, a los niños, periodistas y todas las vidas inocentes. Y estamos pidiendo el mismo, estamos pidiendo primero que todo que cese el fuego, porque primero que todo tenemos que intentar proteger la poca vida que queda en Palestina, que en este momento son 1.9 millones de personas en una parte pequeña de sur de Gaza, que en Rafah. Entonces esto es el parte más importante ahora mismo. Incluso ahora mismo solo falta un hospital que está activo en Gaza. Si destruye este hospital, Colapso totalmente. Colapso total, exactamente. Entonces esto es el primer paso. Segundo, tenemos que buscar una manera que entra agua, comida, ayuda humanitaria. Cada día que estamos viendo las noticias, vemos más niños muertos, no solo de los bombardeos, pero de hambre, del calor, de la falta de enfermedades y... La realidad es muy obscena, porque la verdad ni todo el perfume de Arabia puede endulzar las manos bañadas de sangre de Israel, y eso es una realidad, porque lo que estamos encontrando son con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿verdad? Como no permitir que entre ayuda humanitaria, que eso ya se ha sido reportado muchas veces. Más de 25 niños han muerto de inanición en Gaza, o sea, de que no podían ni siquiera comer. Esto es algo que, como dijiste tú anteriormente, es algo de un carácter humano, es como muy carácter de empatía. Y si hay países en el mundo, como Belice, que es un país pequeño, como Colombia, que han decidido cortar relaciones con Israel. Pero sí, tienes razón, cuando uno ve que también hay una desconexión en el occidente, lo que tenemos como en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, entre los valores orgánicos de resistencia, de empatía, de solidaridad con el pueblo palestino y los poderes que se los mantienen, ¿verdad? Los poderes gubernamentales y los poderes de otra manera financieros. En Alemania cada vez se pone más violento contra las protestas, bajo el esquema que supuestamente son antisemitas, ¿verdad? Y ese es el lenguaje que utilizan para criminalizar cualquier tipo de resistencia. Muchos de estos estudiantes americanos han sido suspendidos de su clase universitaria, algo que si uno lo escucharía en la Italia de Mussolini uno diría que tendría razón, pero en un sistema académico independiente, supuestamente, como el gran sistema académico universitario de Estados Unidos, donde pasen esto y pasen arrestos, eso no tiene precedente. Entonces eso es muy violento. ¿Y qué puede hacer uno en República Dominicana? ¿Cuáles serían nuestras demandas? La misma demanda y primero reconocer la legalidad internacional. Como dijimos anteriormente, Israel está pasando por un proceso donde va a ser llamado genocida por la Corte Penal Internacional. Si yo fuera República Dominicana, yo no me quisiera acercar a un país que se le llame genocida. Eso yo no quisiera tener esa relación. Es interesante porque uno tiene que comenzar a aislar económicamente y políticamente el Estado de Israel de la misma manera que se hizo con el Estado de Apartheid de Sudáfrica. Fue a través de estas acciones económicas que se aisló tanto al Estado de la Apartheid de Sudáfrica que finalmente tuvieron que ceder. En República Dominicana tiene varios convenios económicos con Israel y un par de ellos muy siniestros. Por ejemplo, no solo Israel ha entrenado policías para la frontera, sino le mandó entrenamiento a Trujillo. No solo eso, pero actualmente
trabajan con el software de espías de Pegasus. Sí, sí. Que es un software que nosotros ya conocemos muy bien, que se utiliza para eso, para espiar a la población dominicana. Entonces, cuando uno quizás piensa que Israel está muy lejos, que no tiene influencia, no, la tiene aquí todos los días. Mecorote es otro ejemplo. Pero el Estado Dominicano ha dicho en más de una ocasión con respecto al sistema Pegasus, de que el Estado no lo tiene, que hubo una administración que sí lo compró, pero que parece que el Estado no lo maneja. No, claro, porque el Estado mentiría cuando está hablando de espiar a sus propios ciudadanos. ¿Cuál sería Claro, es lo mismo que dice Estados Unidos cuando lo utiliza, es lo mismo que dice Francia. La compra está ahí. Pero vamos a un elemento más financiero, más económico. La relación entre Mecorot y el Estado Dominicano, ¿verdad? Mecorot es una compañía que supuestamente se le dio un permiso para que manejara unos ciertos derechos del agua en República Dominicana. Eso en esencia es un tipo de privatización del agua, ¿verdad? Y estos derechos se le dio a una compañía israelí. Entonces, cuando uno piensa, Israel está muy lejos. No, Israel está aquí también. Está aquí proporcionando maneras de que se espíe a la población, quitándole la autonomía de algo tan básico como el agua. Todavía se mantienen en todos estos elementos. Entonces, ¿qué uno le debe pedir al gobierno dominicano? ¿Y dónde el pueblo dominicano se tiene que ejercer? Cortar todas estas relaciones con un Estado genocida. No me parece radical. Cortar todas las relaciones diplomáticas, cortar todas las relaciones económicas, hasta el menos, porque el cese del fuego, que es importante, no es el final de la historia. Porque si el cese del fuego vuelve a crear las mismas condiciones, donde más de 35.000 personas pueden ser asesinadas, entonces fue un cese del fuego pírrico. Tenemos que cambiar las condiciones. Entonces, pedirle al gobierno dominicano, pedirle al pueblo dominicano que se solidarice, obviamente, hoy que, por ejemplo, el Día Internacional del Trabajador, que los grandes trabajadores y los sindicatos de la República Dominicana se solidaricen con los mismos sindicatos palestinos que hablan de terminar las relaciones con el gobierno genocida de Israel. Si uno hay de entender esta gran lucha, no solo es entre Israel y Palestina, es entre el poder y el precario, entre el colonizador y el colonizado. Entonces, nosotros tenemos una gran tradición en Latinoamérica que deberíamos continuar. Revolucionario. Porque es una condición revolucionaria. Entonces, ¿cómo uno se puede quedar de manos cruzadas? Porque el gobierno no ha dicho nada al respecto, ¿verdad? En una se mencionó un delegado de UNESCO que sí que hay un problema. ¿Dónde están las palabras del gobierno? También parte del problema, quizás no la apatía, ¿verdad? Porque uno en pocos lados, en medios dominicanos se ve esto. Porque cuando se ve, por ejemplo, en el Diario Libre, cuando el escritor Benjamín Menéndez va a Israel, ¿verdad? Sirve como vocero de las fuerzas de defensa israelí, repite todas las líneas que dice Israel. Lo mismo pasa con la señora Lorena Solano cuando entrevista a un representante de Israel en República Dominicana, y en ningún momento en esta entrevista se menciona la cantidad de muertos, se menciona la destrucción colateral. En ningún momento. Lo único que hacen estos periodistas es repetir la línea de los voceros israelíes. Igual que un aparache del Pravda hubiera hecho en la Unión Soviética en 1950. Exactamente lo mismo. Y ustedes sabrán porque también tienen carácter se manejan el periodismo. En el periodismo se entiende que es muy importante la idea del acceso, ¿verdad? Si uno tiene acceso a los grandes elementos del gobierno, uno se siente como importante, ¿verdad? Entonces uno viene y dice, no, porque mi gran intrépida periodística, mi gran aventura periodística me hizo que yo me pudiera comunicar con el secretario del Estado, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso se maneja de una manera distinta. Todo eso te lo armaron eso, para que lo pudieras hacer. Eso, un vocero de Israel le dice, usted dice esto, y ellos dicen, claro que sí, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, claro, tienes aspecto de acceso. Mira cómo conocen gente en Israel y miembros de la política israelí. Da la ilusión de acceso, pero el acceso siempre es y limitante. qué pena, porque tenemos una población muy grande árabe aquí, de Palestina, de Líbano, incluso el presidente. Es descendiente pero por no ahí. ha dicho ni una palabra. Sí, pero hay algo importante que tú tienes que entender, Ángel, que nosotros, nuestro principal socio económico es Estados Unidos. Entonces hay un problema
económico de por medio que a veces impide que el Estado en sí, el gobierno, pueda tomar decisiones, que pueda ir en contra de un socio como este, que prácticamente es fundamental. Claro que es fundamental, pero entonces uno es un socio y uno es un Estado cliente, ¿verdad? Que también uno tiene que determinarlo así. Porque este gran socio mandó 20.000 marines en 1965, ¿no? Este gran socio no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica entera, impuso las dictaduras más violentas del continente. Este gran socio ha creado las condiciones donde se ha visto inmigración masiva para Estados Unidos porque destruyó la economía. Este gran socio que creó NAFTA, ¿verdad?, creó un sistema de pobreza para los pueblos latinoamericanos. Este gran socio mantiene las grandes autonomías. No podemos esperar de moralidad en político, pero ¿verdad? Pero la idea es que sí, es un socio, difícil, ¿verdad?, esperar que ellos tienen simpatía para 15.000 niños. Sí. Pero como humanidad estamos intentando alzar sus voces. Yo creo que sin perder de vista el tema político, ideológico, yo creo que lo esencial es eso. Es un tema humano. Más allá de todo, es un tema humano que debe sensibilizar, no solo a las poblaciones como lo está haciendo, sino sobre todo a las autoridades. Leonardo. Imán, vamos a agradecerle de verdad por aceptar la invitación, compartir sus anécdotas, sus vivencias, sus preocupaciones de lo que pasa en la Franja de Gaza, del pueblo de Palestina, con el público de República Dominicana, que de verdad, como dije hace un ratito, nos llegan información, pero no la información es exacta, verídica, son informaciones manejadas. Y recuérdate que si tú no estás en la fuente, en el lugar de los hechos, tú no puedes afirmar cosas que tú no sabes. Y entonces, pues lamentablemente, los medios se hacen eco de lo que dicen esas grandes cadenas internacionales. Y las puertas para Ángel Leonardo Peña e Imán Nor están abiertas en Cerrando la Noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.